En el episodio 16 de Mi Botiquín Psicológico, el podcast, abrimos un espacio donde la empatía y el amor por el otro se convierten en protagonistas. Hoy nos acompaña Juan Diego Castillo, un hombre que ha transformado el dolor en esperanza. A través de sus manos teje prótesis mamarias para mujeres que han atravesado la dura experiencia de perder sus senos a causa del cáncer, devolviéndoles no solo una parte de su cuerpo, sino también dignidad, confianza y bienestar emocional. Pero su labor no termina ahí. Juan Diego también lidera una fundación desde la cual impacta vida de muchas personas, especialmente de niños con cáncer, llevando alegría, acompañamiento y fortaleza a través de su entrañable personaje, Paco el Chigüiro. En este episodio hablaremos de propósito, de servicio, de cómo el acto de dar puede convertirse en un camino de sanación, tanto para quien da como quien recibe. Una conversación que nos invita a mirar la vida con más compasión y a reconocer el poder de los pequeños gestos. Quédate con nosotros, porque este episodio es un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles siempre hay espacio para la esperanza. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Mi Botiquín Psicológico. Hoy tenemos un invitado súper especial, una persona que se sale como de las cosas normales que solemos ver, sobre todo en hombres, con un propósito de vida espectacular. La verdad es que a mí me ha tocado el alma y yo creo que a todos los que lo escuchen también les va a tocar las fibras más profundas con todo lo que él hace, no solo con su vida, sino con sus sagradas manos, porque es una cosa maravillosa. Juan Diego, buenas tardes. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Andrea? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Bueno, este micrófono es tuyo. Cuéntanos, empecemos desde atrásito. ¿Quién es Juan Diego? ¿Su vida? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿A qué te dedicabas? No, ¿a qué me dedico? ¿A qué me dedico? Bueno, yo soy Juan Diego Castillo, colombiano, soy del Huila, fotógrafo, estudié fotografía hace, como en el siglo antepasado, y tuve la valentía de dedicarme a vivir de la fotografía hasta hace relativamente muy poco, o sea, hice de todo. Sí. Y nada, vivo en Bogotá y tengo una fundación de tejido solidario. Junto con mi esposa tenemos una fundación de tejido solidario, que ya creo que de eso es que vamos a hablar, del Sí, tejido y del sí, tejido sí. solidario especialmente. Sí, Bueno, primero, ¿cómo llega el tejido? ¿Cómo un hombre, porque es que no podemos separar que culturalmente hay cosas que son muy de mujeres y actividades que son muy de hombres? Entonces sí, es todavía un poquito raro, por decirlo así, que un hombre teja, que es porque el tejido lo asociamos con mujeres, es más, con las abuelitas, con mujeres mayores, aunque ahora pues es un arte muy lindo que los jóvenes y todo el mundo lo ha adoptado, pero ¿cómo llega un hombre al tejido, a tejer? sí. Pues primero que todo, es tan raro que me han echado de sitios por sentarme a tejer. Tan ¿Qué raro me es. Sí, llega la digas? policía y me dice, usted no puede hacer eso aquí, venga, nos acompaña y me sacan. Eso no lo puedo creer. Tan raro es que a veces he estado sentado y pasa una señora y me dice, ¿qué tal quitándole el trabajo a una mujer? Ah, entonces no estoy tan equivocada, claro. No, 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 no. O en otro caso, me dijeron, oiga, usted tiene que ver la película de Barbie porque usted es Ken. Usted se le está metiendo a las mujeres y usted no tiene por qué hacer eso. Así de raro es. Pero bueno, me encantaría que la historia fuera muchísimo más romántica de mis inicios con el tejido, que yo pudiera decir, no, mi mamá o mi abuela me sentaban en su regazo y me enseñaban. Ajá, Pues no, en realidad es pura rebeldía, porque un día aquí en Bogotá estaba haciendo demasiado frío, como siempre, siempre hace frío en Bogotá, pero esa vez estaba haciendo más frío. Y quise comprar un gorro tejido, y entonces entré a una marca conocida de las que ya conocemos que hace ajá. para, y costaba, se me hizo en ese momento mucha plata. Y dije, ok, yo no voy a pagar eso, no voy a pagar por un gorro, además hecho por una máquina toda esa plata, voy a tejer mi propio gorro. Y entonces
Me metí a Amazon, pedí agujas, pedí hilos y YouTube. Muestra a ver YouTube y arranqué y duré un año en el que no aprendí, un año en el que no entendía qué era lo que me estaban enseñando. O sea, no eran las profesoras, era yo. Yo no me entraba. O sea, yo creía que estaba, que no veía. Entonces compré una lupa gigante, compré unas gafas como 8.0 o sea, y me ponía la lupa y nada. Cogía muy frustrado, cogía y tiraba eso para la mismísima porra y como a los 3 meses volví y decía, pero ¿cómo es que no voy a poder? Hasta que un día descubrí el secreto y fue, compré una aguja grande, un hilo grande y ahí sí ya Y ahí entendí, sí. ok, hay una B por donde tengo, esta es la B, yo no veía la bendita que hablaban las maestras en Sí, YouTube, por dónde sí. tenía yo que, no la veía, hasta que por fin logré entender. Y así arranqué, tejí mi primera bufanda, una cosa horrible, llena de errores, llena de motas por todos lados, torcida, pero ese fue mi Pero inicio. la terminaste. La terminé, sí, sí, claro, sí, la terminé, sí. ¿Y el gorro? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? El gorro lo hice después, el gorro lo hice después, pero es que ahí es donde viene el tejido solidario, entonces no me quiero adelantar. El gorro lo tejí el gorro, sí, 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 tejí el gorro, Bueno, sí, hay una parte, un enfoque de todo este trabajo que haces y es ayudar a las mujeres que sufren o han sufrido o han padecido el cáncer de mama. Y realizas unas hermosas prótesis tejidas para estas mujeres que además, las divinas, divinas, que además las haces y las envías, no tienen costo. O sea, ¿cómo llegas primero con este tema de las prótesis tejidas? Que es algo, yo no sí, lo había visto nunca. He visto los gorros, las ok, bufandas, los suéteres, todo, pero jamás las sí. prótesis tejidas. ¿Por qué llegas ahí? Bueno, resulta que en ese viaje que arranqué del tejido, mis papás, la solidaridad mía viene por mis papás, por mi papá y por mi mamá. Mi papá es médico de una cuna muy humilde y entonces él sabe lo que es ser solidario. Y sus enseñanzas eran mágicas porque él no me aleccionaba todos los días, sino que él a veces 7 de la noche me decía, camina y me acompaña a hacer una consulta, por favor, en el Huila, en un pueblo muy pequeño. Ajá. Y nos íbamos a unos barrios a las afueras, sin luz, sin agua, sin nada. Me decía, camina, baja. Y nos bajábamos a la casa de esta familia muy pobre. Y me decía, siéntate aquí. Y solamente con eso ya me enseñaba, o sea, solamente con sentarme yo en la sala, ya sabía yo que yo era muy afortunada. Salía él de hacer la consulta, le preguntaban, doctor, ¿cuánto le debemos? Y él decía, no, no me deben absolutamente nada. Nos subíamos al carro y no me decía nada, pero esa ya era una lección No, súper valiosa para mí. O sea, eso grandísimo. ya era, De por servicio, otro de lado, solidaridad, de sí, caridad, de compasión, de por, todo. por otro lado, mi mamá, a veces uno llegaba y decía, hola, y mi bicicleta no, se la regalé a fulanito de tal que la necesitaba. Ah, bueno. Ok, bueno, yo tengo más cosas, entonces pues uno se molestaba, por supuesto, pero mi bicicleta. Sí, sí. Entonces, bueno, lo aprendí. Y en ese viaje del tejido, cuando empecé a buscar materiales ya aquí en Colombia, la aguja grande y el hilo, entonces empecé a ver que había muchos habitantes de calle aquí en Bogotá. Yo estaba sufriendo de frío, pero ellos estaban viviendo debajo de un puente. Entonces yo dije, si yo me puedo tejer, si yo soy capaz de tejer un gorro para mí, yo puedo tejer para ellos también. Entonces me puse como meta tejer 10 o 15 gorros, no me acuerdo en este momento, y ese proyecto lo llamé Un gorro por un disparo, porque yo les regalaba el gorro y les disparaba con mi cámara, les pedía el favor porque me gustaba no para mostrar y llenarme el ego, sino para que me copiaran, ¿no? Para que fuera como un ejemplo que uno puede hacer algo por los demás. Sí. Esa frase que dice que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, no, qué carajo, uno tiene que mostrar que haces cosas Sí, siempre y cuando sean genuinas. No es que yo voy y me tomo claro. la foto y después voy y me limpio y me unté de este señor. No, que sea de verdad genuina la obra, uno tiene que mostrarla y servir de ejemplo.
Entonces, al estar comprando tanto hilo, porque pues claro, tejía un gorro y no me alcanzaba porque no tenía noción de cuánto necesitaba, llegué a un almacén aquí en Bogotá y la vendedora me dijo, ¿usted para qué compra tantos hilos? Entonces le conté del proyecto Un gorro por un disparo y entonces ella me dijo, cuando termine ese proyecto, aquí le tengo uno con el que puede seguir. Y me sacó una prótesis de seno en ese momento. Yo no tenía ni la menor que era eso, ni idea. O sea, Claro. dije, ¿eso qué es? Me dijo, eso es una prótesis que tejen unas señoras aquí y son para las mujeres que han perdido sus senos por una mastectomía y se las entregan gratis. Eso fue como si se me hubiera abierto, o sea, lo mismo que está Un pasando ahora universo, todo el claro. mundo queda como, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo así que eso existe? Eh, Me comuniqué con ellas y en ese momento recibí un rotundo no, usted no puede ser parte de esto porque usted apenas está aprendiendo a tejer. Y yo, de verdad que fue duro, ahora entiendo perfectamente a qué se referían ellas y es porque simplemente la prótesis va contra la piel. O sea, yo no puedo, esto no es un proyecto para aprender a tejer. Sí, O sí, sea, sí, esto sí, tiene que sí, sí. ser, la puntada de atrás tiene que ser sin un solo error. A veces tú vas tejiendo la prótesis, ya estás terminando y resulta que el hilo venía unido por dentro. Ajá. Nada, desbarate y arranque de nuevo porque eso no Claro, sirve. Sí. claro. Entonces me metí a clases, ahí sí me metí a clases presenciales y duré un año en clases perfeccionando mi puntada hasta que envié una prótesis a estas señoras y me dijeron, ok, ahora sí, Aprobada. aprobada la prótesis, ya las podemos entregar. Eh, y ese fue como el primer inicio con las prótesis de seno. Por supuesto, después empecé a preguntar, a investigar los hilos aprobados, quién se había inventado esto. Yo pensé que habían sido ellas. Como muchas personas ahora me escriben y me dicen, ay, ¿usted se inventó eso? No, yo no me lo inventé. Es una señora Bárbara de Morest en Estados Unidos que tiene una organización sin ánimo de lucro que se llama Knitted Knockers, que quiere decir tetas tejidas. Ujú. Y esta señora lo cuenta muy, muy bonito y es una de las frases más bonitas que he oído yo. Ella dice que ya no se sentía bien con las prótesis que existían. O sea, digamos, en nuestro sistema de salud en Colombia, cuando tú tienes una mastectomía, el sistema de salud te debe hacer la reconstrucción. O sea, tiene que Sí, hacértela. Pero está en ti decir, quiero o no quiero. claro. Y muchas mujeres dicen, chica, ya pasé por quimio, ya pasé por radio, Ay, ya pasé por el susto, sí, ya otra pasé por una cirugía, cirugía. ya pasé por todo. No me haga nada. O sea, déjeme vivir mi vida. Sí, Pero queda el sí. huequito, lo que tú decías al comienzo, Sí, claro. queda el vacío. Y entonces existen prótesis externas de silicona, súper pesadas, que cuestan 900.000 pesos. La última vez que vi en Mercado Libre costaba 900.000 pesos una prótesis Carísimo. externa para poner en un brasier especial con un bolsillo, que el brasier vale 350.000 También pesos. cuesta, Entonces, claro. también cuesta, sí. Yo estoy hablando en pesos y bueno, Ujú. pero bueno. Eh, entonces, pues esto era algo como muy loco y esta señora en Estados Unidos dice, yo nunca me sentí completa y un día llegué a un almacén, le gustaba mucho tejer y llegó a un almacén donde una señora amiga y le dijo, uy, esto me tiene desesperada y se movió la prótesis que tenía en ese momento. Y le dijo, pues haga una cosa, mire que yo me tejo una bolsita y yo me la pongo ahí y tal. Y esa señora, a ella sí que se le iluminó el bombillo y dijo, yo tengo que hacer un patrón, una prótesis Sí. y empezar a usarla. Dice que la primera vez que la usó fue en un cóctel que la habían invitado, como de familia y eso. Y dice, y por primera vez entré a ese cóctel y me sentí nuevamente abrazable, Qué porque es que lindo. cuando tú no tienes nada, sientes que aunque los demás no se den cuenta, vas a abrazar Claro, y crees que ellos se van a dar cuenta que tú no claro, tienes nada. Y si claro. tienes algo de silicona, vas a sentir ellos van a sentir eso ahí duro Postizo. y van a, Ujú, claro, exactamente. ujú. Esto es lo más parecido a una Qué prótesis, divino. a un seno.
Sí, sí, Aquí sí. en Colombia, por ejemplo, utilizan, y en muchos países de Latinoamérica, utilizan alpiste, una media velada, la llenan de alpiste y se la ponen. Imagínate Ujú. la incomodidad de eso No, terrible. en un lugar de tierra caliente o Sí, en claro. un lugar con humedad. O utilizan trapos, medias, se lo meten en el brasier, y, o sea, nada cómodo. Entonces, esto fue algo maravilloso. Ella donó el patrón diciendo, siempre y cuando no las vendan. O sea, tienen que tejerlas y regalarlas. No las pueden vender, no las pueden comercializar. Esa es la historia de las No, prótesis y pero de cómo llegué yo divina. ahí. Sí, Pero sí, divina, divina, sí. espectacular. Bueno, después de las prótesis, viene la fundación. Sí, después de las prótesis viene la fundación, ¿no fue antes? Bueno, resulta que yo me peleé con estas señoras. Me peleé con las señoras. Todo es rebeldía. Sí. Y agradezco el haberme peleado, agradezco porque después vinieron cosas maravillosas. Resulta que uno recibe donaciones de hilos y uno recibe tantos beneficios del tejido, uno de tejedor, que a mí me gustaba utilizar hilos que me gustara tejer, que deslizaran bien en la aguja, Que que se fueran sintieran suaves con bien. mis manos. Sí, así fueran costosos. Entonces a mí me preguntaban, mis hijos me preguntaban, ¿qué quieres de Navidad? Yo, tal hilo. Hilos. O sea, yo quiero tal hilo. Que lo venden en Estados Unidos, es en bambú, pero es una delicia, tiene un Sí. brillo. Entonces, así duré mucho tiempo en el que pedía hilos. Hubo un momento dado en el que se me acabaron los hilos y les pedí a estas señoras hilos y me dijeron, no, yo sabía que les habían donado hilos. Me dijeron, no, esto es para las personas que no los pueden comprar. Y yo en ese momento no los podía comprar. Y Ujú. me Sí. emberraqué, igual que con el Me almacén, rebelé. me rebelé y dije, bueno, ok, hasta luego, que estén muy bien. Yo voy a coger mi camino por este lado y yo me Claro. voy a hacer las prótesis. Ah, antes de eso, perdón, porque ahí ya yo era famoso sin quererlo. Resulta que con ellas un día enviaron dos prótesis y me escribieron, oiga, van dos prótesis suyas para una muchacha en Medellín que perdió sus dos senos. Ella tiene 27 años y yo me alegré inmensamente, pero creo que esa alegría no duró ni 5 segundos porque fue como un batazo que me dijo, Ujú. oiga, usted no tiene por qué alegrarse porque alguien perdió dos senos y porque usted le va a enviar No, dos prótesis. O no, no sea, se eso no trata tiene de por qué eso. pasar. Entonces yo en ese momento, porque sí pasa mucho, o sea, en las mujeres tejedoras, tú miras en páginas y dices, oh, este año llevo tejidas 1000, llevo tejidas 2000, llevo tejidas no sé qué, y yo llevaba en mi cuenta, yo ya 350 prótesis había tejido en ese momento. Y dije, pues no vuelvo a contar cuántas prótesis he tejido, esa cuenta no la quiero llevar y no me voy a alegrar tampoco, sino que me voy a volver un abanderado de el autoexamen, del cuidarse, del pararse en el espejo. Y qué mejor manera que un hombre tejiendo en público. Y ahí fue cuando empecé a tejer en público. Entonces yo iba, un asientico, mi esposa trabajaba aquí en el centro de Bogotá, yo me iba a la Plaza de Bolívar, que es gigante, ponía mi asientico, sacaba mis tejidos y empezaba a tejer. Y alguien se acercaba a preguntarme. Yo sabía que Siempre. alguien Sí, se, o sea, claro, esto es demasiado claro. raro. Y entonces ahí aprovecha, generalmente eran mujeres, se han acercado hombres, por supuesto, y ahora te cuento una historia de algo fantástico que pasó precisamente fue con un hombre, y eran mujeres, y entonces cuando decían, ay, que eso tan bonito, está tejiendo un gorro, yo no señora, estoy tejiendo una prótesis de seno, pero yo no tendría que tejerla si usted se para en el espejo, se mira, se toca, se examina, y si ve algo raro, va donde su doctor. ¿Cuánto hace que usted no se hizo? Y así empezó la cosa, y al yo sentarme en público, pues como que me di a conocer, porque la gente, es raro, lo que tú decías ahora, un man tejiendo, o sea, No, 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 como, es ¿por que qué? eres un personaje, o sea, eres un personaje que impacta, la verdad, nos impacta y nos pone a pensar mucho, porque sí, claro, hay campañas de prevención del cáncer de mama, pero sobre todo dirigidas por las mismas mujeres. O sea, si estamos Claro, acostumbradas que las mujeres, entre mujeres, comerciales en televisión, en radio, prensa, todo, redes sociales, las mujeres, pero a veces, y tengo que confesarlo,
y no soy la única, somos muy descuidadas con el tema. Sabemos que No, y tenemos que hacernos el autoexamen, sabemos que tenemos que tocarnos, sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, o por lo menos con la constancia que debe de ser, con el juicio que debemos de llevar al respecto. Pero que un hombre se pare y nos hable de esto y que además nos además, ¿no? diga, pero venga, venga, tóquese, hágase el autoexamen, mire a ver, prevenga, y fuera de eso, mire lo que estoy haciendo, o sea, eso es algo que impacta demasiado y nos pone a pensar muchísimo y que además agradecemos tanto porque sí, digamos que es un tema de mujeres y ver que hay hombres solidarios con el tema, que hay hombres empáticos con esto, porque es que afrontar un cáncer de mama en familia es una cosa muy, cualquier tipo de cáncer, pero pues hoy estamos hablando del de mama. Sí, sí, Es algo complicado para la pareja, es algo muy, muy, muy difícil en pareja llevarlo. Entonces, detrás del drama de la mujer que lo padece, también hay un hombre que es claro. papá, también hay un hombre que es la pareja, también hay un hermano, también hay un papá, que detrás de eso también hay una tragedia propia para todos ellos. Entonces, es muy lindo ver que los hombres también tienen voz para esto. Eso me parece a mí maravilloso que lo hagas. Gracias, pero además hay dos cosas en eso que acabas de decir, y una es que las campañas siempre son en octubre, ¿no? Es como Ah, si cáncer sí, solamente diera en solamente para el octubre. día de, Eso para el es, 19. sí, Ajá, solamente en sí, octubre hablamos de eso. sí, Y sí. lo segundo es que nosotros también nos da cáncer de mama, ¿no? A nosotros también nos da cáncer, Claro. entonces nosotros también tenemos que mirarnos y tocarnos y no acostumbrarnos. Es lo que yo generalmente le digo a las mujeres es, no se acostumbre a algo que vea raro, porque si se acostumbra, cuando ya sea demasiado raro, ya va a ser muy tarde. O sea, te viste una manchita, de pronto no es nada, vete para donde el doctor y el doctor te va a decir, no es nada, o, venga, vino justo a Ajá. tiempo y simplemente vamos a tratar esa manchita. Pero si esperamos un año, ya va a ser demasiado tarde y de pronto, pues va a perder todo el seno. Y por eso es que hay que hablar y hablar y hablar todos los meses. A mí me preguntan muchísimo Sí. que quién en mi familia tuvo cáncer de seno para yo dedicarme a hacer esto, ¿no? O sea, porque generalmente cuando nos Bueno, despertamos a hacer campañas es porque nos tocó. Y claro. yo digo, no, resulta que no. Ya cuando yo estaba bien adelantado en el tema, un día mi mamá se paró en el espejo y se miró y dijo, ole, Juan Diego habló de esto un día. Yo lo vi que en Instagram dijo un día que si yo me encontraba un huequito en un seno tenía que, y efectivamente terminó con cáncer de seno y terminó en mastectomía, pero Imagínate. después, Sí, 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 sí. sí, Sí, porque generalmente a partir de la propia historia, pues nos volvemos abanderados claro, del tema, activistas, bueno, lo que sea, sí. sí, Pero sí, mira sí, también que lo detectó, tal vez de sí, escucharte y de, ah, bueno, mi hijo está sí. diciendo Lo, esto. lo que tú decías ahora, o sea, si le llegamos a una sola persona y ya con eso tenemos, o sea, con una sola Sí, persona que nos oiga y se paró en el espejo y se miró y se descubrió sí, algo a tiempo y que le salvó su seno o le salvó su vida, su ya con vida. eso valió la pena este podcast que tú Ya, estás haciendo. ya, es que con eso es suficiente. Yo eso siempre lo digo, si son 10 personas escuchando este mensaje, escuchándote a ti, conociéndote como, y sé que además van a quedar igual de impactados como yo he quedado, igual de maravillados, y vas a generar esa admiración tan grande, seguramente así sea una sola vida, una sola persona Con una a quien sola. le llegue el mensaje. Ya, eso es algo Sí, grandioso, eso es algo grandioso. Bueno, entonces llega la llega la fundación. fundación. Sí, ya, bueno, no, antes de la fundación llegó un personaje como tal, que era el que yo te contaba, te dije que te iba a contar una historia de un encuentro con un hombre. Ah, sí, Resulta que al yo sentarme a tejer, pues se acercaban muchas mujeres, se acercaban muchas personas a preguntar. Y un día se acercó un señor, un mexicano. Me dijo, ¿usted qué está haciendo? Entonces le empecé a contar toda la historia de las prótesis, de todo. Me dijo, bueno, le voy a poner una tarea. Entonces me contó que él tenía una fundación para niños con cáncer, que se llama la Fundación Emilio. Me dijo, invéntese algo, por favor, para que me ayude con el tejido en la fundación. Y dejó esa espinita ahí clavada claro. en la que yo pensaba y le hablaba con mi esposa, ¿qué hacemos?
compremos agujas, compremos hilos, vamos y le enseñamos a las señoras acompañantes de sus chiquitos mientras les hacen la quimio a tejer, bueno, de todo pensaba, enseñémosle a los niños a tejer para que ocupen su tiempo. Eh, y yo ya conocía un proyecto que es de pulpitos, Sí, tejidos. Resulta, ¿lo conoces? sí, sí, Para sí, sí, lo he los bebés visto. prematuros, para Ajá. los bebés prematuros. Resulta que cuando los bebés prematuros están en el vientre de la madre, ellos están jugando con todo lo que encuentran ahí, ahí adentro. O sea, eso juegan con el cordón umbilical, juegan con Con todo. todo. Cuando nacen a los 9 meses y se van para su casa, ok, no pasa nada. Cuando nacen prematuros y los ponen en una incubadora y tienen una cánula, tienen un oxígeno, tienen todo, se arrancan absolutamente todo. Entonces hubo un papá que tuvo un bebé prematuro y una mamá y dijeron, démosle algo con qué jugar. Entonces se inventaron un pulpito tejido con esos tentáculos, Sí, se lo sí. entregan y él juega con los tentáculos. Ese es un tejido solidario terapéutico, o sea, le va a Ujú. ayudar en su sanación al niño. Eso me quedó sonando, yo ya había tejido esos pulpitos y dije, lo de los niños no puede ser un tejido común y corriente, no puede ser una bufanda que puedo ir a comprar a un almacén, sino que tiene que ser algo que les ayude con su sanación. Y un día, yo no te voy a decir de dónde llegó, porque pues, o sea, yo soy creyente, pero no te puedo decir es que me lo mandó Dios, me lo mandó la Hermandad Blanca, Buda, Sí, sí, la sí. Pachamama, o sea, no tengo ni la menor idea, pero caminando me llegó lo que tenía que ser. Y me llegó, en 15 minutos llegó absolutamente todo el proyecto, porque se lo escribí a mi esposa, yo le dije, ya sé qué va a hacer esto, 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 esto y esto. Y entonces creé un personaje que se llama Paco. Es un Paco inspirado en un chigüiro, en un capibara. Sí, ¿Por sí. qué un chigüiro o un capibara? Porque ellos viven en comunidad. Ellos siempre están juntos y se ayudan entre ellos y se ayudan con otros animales. Cuando los capibaras o los chigüiros ven peligro, le avisan a los micos les avisan a ellos, las tortugas. Todo, siempre están en comunidad y creo que nosotros necesitamos vivir en comunidad para ayudarnos, para sanarnos. Entonces dije, ok, es un amigurumi tejido, se llama Paco, y ahí empezó una cascada. ¿Por qué se llama Paco? Porque es para acompañar, para Ay, compartir, para divino. comprender, Ay, sí, para divino. colorear. Ahí se vino una cascada de gente maravillosa que nos pusimos a crear este proyecto como tal de Paco el Chigüiro, porque llamé a una amiga y le dije, oiga, mire, ayúdeme a crear el patrón para tejer a Paco. Claro. Ella me presentó 5 opciones, Sandra Orozco se llama ella, maravillosa porque no me cobró el patrón, dijo, no, es donación. Usted no está cobrando por el personaje, que le va a cobrar yo por el patrón? Claro. Me dio 5, aprobamos uno, se lo dimos a unas mujeres que lo testearon, dijeron espectacular, este es, y teníamos que entregarlo. Ah, te presento a Paco, te Y presento a Paco. Este es divino. Paco. Hermoso. Eh, Resulta que entonces teníamos que entregarlo para que fuera terapéutico, teníamos que entregarlo con unas instrucciones. Entonces empezamos a pensar en las instrucciones para que le sirviera al personal de salud, le sirviera a los acompañantes. No, pues que le Ajá. van a poner una cánula, pues Ajá. entonces cogen a Paco y, oye, mira, le vamos a poner esto. Y en esa lluvia de ideas con mi esposa dijimos, bueno, ¿y por qué no que las instrucciones sean para los niños también? ¿Por qué no creamos o le decimos a alguien que escriba un cuento, que Sí. sean las mismas instrucciones? Entonces, digamos, pues, qué sé yo, si va Paco por la selva y se encuentra con una mariposa, con una oruga que está a punto de sufrir su metamorfosis, ese es el cambio que el chiquito está sufriendo porque se le está cayendo el pelo con la quimio, porque está amarillo, porque está flaco, y que la oruga le diga que todo va a estar bien, porque todo va a ser bonito en un futuro. Bueno, Ajá. Ajá. entonces hablamos con una amiga y ella escribió un cuento absolutamente espectacular que yo siempre que lo leo lloro. Si lo buscas ahí, Paco el Chigüiro, vas a encontrar el cuento en PDF. Le preguntamos cuánto le debíamos, nos dijo nada, gratis, donación a la humanidad. Y ahí se fue creando Paco el Chigüiro. Entonces, al final de cuentas, lo entregamos a Paco Tejido, porque las mujeres, todas son espectaculares, donan sus puntadas, nos dan los Pacos. Lo entregamos acompañado de un cuento que lo hicimos para Ujú. colorear, para que los niños lo lean y lo coloreen, con unos colores para que ellos lo puedan colorear.
y va en una cajita tipo cajita feliz de McDonald's. Va Sí. todo metido ahí y lo entregamos completamente gratis. Tristemente fue un éxito, tristemente porque si fue un éxito es porque hay muchos niños con cáncer. Sí. En el primer año entregamos 2.000 kits, el año pasado entregamos otros 2.000 en todo Colombia y pues como hay la necesidad tan grande a nivel mundial y como dejamos todo gratis para la humanidad, pues ya está Paco, Paco Argentina, Paco Perú, Paco Divino, Chile, Paco México, Paco Venezuela, República Dominicana y Paco España. Y divino. ellas se encargan allá ellas solas de hacer su proyecto. Nosotros les enviamos todos los recursos pues recursos no de dinero, sino el PDF para Ajá, impresión del ajá. cuento, el patrón, la caja, por si la quieren, no, no es necesario, pero hay algunas que han hecho la caja y todo para meter todo el kit. Y nada, ese es Paco. No, divino. Y entiendo cuando dices tristemente ha sido un éxito, que fue también lo que te pasó pues con la señora que te hizo el comentario de no se ponga feliz. Es que no se trata de ser No, feliz el comentario no lo hizo la señora, lo hice yo mismo, Ah, para yo sí, mismo. Sí, ese fue yo. Yo no ya. tengo por qué alegrarme un momento. No, no, no. Bueno, Sí, es que lo que pasa es que nos estamos esperando en la realidad y la felicidad es llevarle ese pedacito de felicidad a una persona que está sufriendo más, aun cuando es un niño, imagínate, y en esos procesos tan complicados que a veces tienen que estar en unas hospitalizaciones brutalmente largas, sin sus amiguitos, sin su colegio, sin su familia y van a estar acompañados pues solamente de Paco. O sea, es un escape a esa realidad tan dura que están viviendo. Entonces, en medio de todo, eso es lo que, de esa felicidad es que estamos hablando, de esa felicidad es que estamos hablando, sí, de poder llevarle, además que es terapia para ellos, es el que estén coloreando, o sea, los hace escapar de ese momento tan difícil. Entonces, esa es la felicidad, no, no, pues obviamente quisiéramos que no, que la fundación, digamos así, no tuviera que hacer nada, pero la realidad es otra. Hay niños sufriendo cáncer, hay niños en los hospitales, hay mujeres con cáncer de mama y poder hacer algo es algo que sí tiene que llenar el corazón. sí. Sí, y lo más importante es que te invito a leer el cuento algún día. Es que nos han escrito, a nosotros no pedimos fotos, ¿no? O sea, si tú entras a nuestra página casi no ves fotos de niños, porque no nos gusta la pornomiseria. Ajá, Entonces, pero sí recibimos testimonios, nos escriben historias maravillosas, nos cuentan. A veces nos mandan fotos que por supuesto no las publicamos, las vemos nosotros, se nos escurre la lágrima y todo, pero hasta ahí llegamos. Pero sí, sí testimonios de colegas tuyos que nos dice, oiga, ¿cómo así? Yo llevo intentando explicarle que la enfermedad de este chiquito y ustedes le entregan un cuento y dice, ah, ya entiendo qué es lo que pasa conmigo. Porque en el claro, cuento está absolutamente todo. En el cuento, Paco vive el bullying que le hacen a un niño cuando regresa al colegio. Cuando claro, regresa Calvito Amarillo le hacen bullying. claro. Paco vive cuando no se quiere bañar, cuando no quiere comer, deja de comer porque no se siente bien, cuando no quiere salir a jugar, cuando se mira en el espejo. Sufre todo porque además recibimos asesoría de este señor Francisco de la Fundación. Él perdió a su niño por cáncer, entonces él Ujú. sabe todo, todo, absolutamente todo. Y nos dijo, tienen que tratar esto, 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 Todos esto y los esto, procesos porque que se esto vivió viven. mi niño, esto Sí. vivió Emilio, esto fue hasta el día que lo enterré, esto fue todo lo que pasó. Por supuesto, el cuento no tiene final. El cuento no Ujú, puede tener ni final feliz ni final triste. ujú, ujú. Dejamos una página al final para que los niños lo llenen. ¿Cómo te imaginas que continúa el cuento? Y ellos escriben cosas maravillosas, espectaculares. Y pues es eso, ¿no? Como que intentar ayudarle a ellos a comprender no solo qué pasa con la enfermedad, sino con el tratamiento del cáncer, que es tan duro a veces, Claro. Y tan lo doloroso. hablábamos fuera de cámaras, que la parte de identificarnos como seres humanos siempre buscamos identificarnos. Y pues eso hace Paco con los niños. Ellos se identifican con él en todas las situaciones que él está viviendo. Y cuando nos identificamos con otra persona o con otra situación o cuando encontramos eso, descansamos mucho.
Descansamos mucho porque sí, cuando estamos sobre todo pasando situaciones difíciles en la vida, pensamos que solo nos pasan a nosotros, que todo el mundo está feliz, todo el mundo tiene la vida perfecta y los problemas son solo míos. Esto no me pasa sino a mí. Pero cuando sí, encontramos que hay otro que está viviendo lo mismo, así sea maluco, así no sea lo mejor, decimos, ah, no soy la única. Y entonces, ¿qué está haciendo para esto? Ah, este está haciendo, de pronto me sirve a mí. Entonces, cambia muchísimo la narrativa interna que nos llevamos con esto solo a mí, esto porque a mí, no sé qué, no sé cuántas, echarnos culpas y tal. Entonces, eso pasa con Paco, con los niños, que ellos logran identificarse y entonces, obviamente, ah, sí, pero también le va a pasar esto, yo también lo puedo lograr. Si Paco no claro, quiso comer, pero después comió, pues esto también va a cambiar. Es la parte muy linda que ellos van a encontrar como esa solidaridad por medio, porque además, por mucho que los papás lo amen, por mucho que el personal de médico o de enfermeras estén ahí acompañándolos, es muy diferente lo sí. que ellos perciben, muy Sí, diferente. claro, eso que tú dices ahora, pues fue un golpe para mí al comienzo, porque yo me imaginaba a Paco un ser superior. Yo el primer cuento que escribimos, que le pedimos a nuestra amiga Kat, fue Paco es un ser como zen que está en la mitad de la selva y que vienen todos los animales, el resto de animales, viene un mico, viene un puercoespín, viene todo a consultarle a Paco. Y cuando le Ah, presentamos el claro. cuento a Francisco, me dijo, el niño apenas vea que Paco es un Superman, que no le pasa nada, lo va a tirar para la porra y no va a querer saber nada de Paco. Paco tiene que vivir lo mismo que está viviendo él para que él lo abrace y lo siente y lo acompañe y se Mm, vayan los dos acompañados en su camino. Y yo, ok. También por ejemplo, claro. nos dijo, por favor, no utilicen la palabra guerrero. Yo nunca le pedí al mundo que nombraran a mi hijo un guerrero. Yo no quería esa batalla para él. O Ajá, sea, entonces ahí no claro. utilizamos ni guerrero, ni qué Sí, fuerte eres, no, nada. O sea, sí, es, sí, cada uno tiene su proceso y claro. él no te decía con lágrimas en sus ojos, nos decía, yo no pedí que mi hijo peleara nada. O sea, yo no, Sí, ojalá se hubiera quedado sin ser valiente y sin ser fuerte. sí, sí. Ojalá, eso es verdad porque a Sí, veces estamos como blanqueando situaciones que son duras, son adversas, son difíciles y son cuestionables como seres humanos. Tenemos todo el derecho de cuestionar pues, qué es lo que pasa y claro, por qué me pasa. Es que no. sí. Entonces, a veces ahora con todo esta, que como psicóloga lo vivo, que además yo soy especialista en psicología positiva y la gente tiene no sabe de qué se trata en realidad la psicología positiva y piensan que es esto de solo me repito las frases bonitas y me convenzo de que el mundo es de colores y con chispitas y no, no es eso. Se trata es de que en medio de todo lo que está pasando, pues nos vamos a aferrar a las capacidades que tengo, a las habilidades que tengo, a lo bueno que me queda y de ahí me voy a coger para poder salir de esta dificultad, ¿me entiendes? Pero no son las frases bonitas y ahora pues se usan mucho, sobre todo en redes sociales, que todos son psicólogos y psiquiatras, esas frases maravillosas y entonces comenzamos a blanquear una cantidad de situaciones e invalidamos el sufrimiento, invalidamos el dolor, invalidamos la rabia. Ya no podemos sentir rabia. No, no, eso no se puede vivir. Y hombre, o sea, cuando uno se enfrenta a una situación como una enfermedad, claro que hay momentos de enojo, claro que hay momentos de desesperanza, claro que hay momentos de dolor y hay que vivirlos, hay que sentirlos, hay que atravesarlos, que a veces a unos les cuesta más que a otros salir de ahí, lo ideal es salir, atravesar eso. Pero no los podemos blanquear como tan facilito como con esas palabras. No, es que eres el guerrero y eres el guerrero preferido de Dios. Además, te mandó en todas las Sí, batallas. No, no, los sí. espartanos, esto, no, 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 no. No, no, De no, eso, acuerdo. sí, la verdad es que nadie quiere pelear esas batallas, ni queremos ser guerreros, queremos vivir, Sí, sí, en la realidad sí. y además despejar todos esos cuestionamientos que nos nacen en medio de una enfermedad, porque son muchos, no solo para el que Ujú. la padece, sino para toda No la toda la familia, familia. El todo diagnóstico es para alrededor. toda la Uy, familia, no, para toda, claro, toda. es una Mm, cantidad de cosas muy sí, grandes, muy grandes. sí, sí. Bueno, Pues entonces, ese dime. cuento te termino la historia de Paco.
el cuento, al hablar del diagnóstico en toda la familia, el cuento como tal ha sido utilizado, por ejemplo, para mamás cuando son diagnosticadas con cáncer, que no pueden contarle a sus hijos qué les está pasando. Entonces hemos oído casos que leen el cuento y después al final le dicen a sus niños, yo soy Paco en este momento. Divino. Vamos a tener días en los que yo quiero quedarme sentada y ustedes van a, mamá, salgamos, yo, entiéndanme que no voy a poder ir. Entonces, esa creo que también es una historia del cuento de Claro, Paco que espectacular, claro, sí, claro. sí, Mira hasta dónde puede llegar. ¿Me entiendes? Que uno a sí, veces no. sí, Yo creo, yo me atrevo a decir, es que tú no tienes ni idea. Tú no tienes ni idea hasta dónde has llegado. Tú no tienes ni idea qué corazones has tocado y qué vidas has cambiado. Yo eso te lo puedo asegurar. Yo sé que ya te han gracias. contado muchas historias, te mandan los testimonios, ves la actitud de la gente cuando te reconoce, pero yo te aseguro que tú no tienes ni idea de toda la transformación que estás haciendo en el mundo. O sea, de verdad que aplausos de pie, más personas como Gracias, tú, más personas gracias. como, y como tu esposa, porque me dices que con tu esposa vas de la mano en esto, Pues y bueno, y de todas las personas que te rodean y que te apoyan, que ya me dices que has llegado a otros países, o sea, de verdad que eso es lo que necesita el mundo. Esto es lo que necesitamos gracias, hacer. Digamos, y hay una gracias. cosa que me ha llamado mucho la atención y es definitivamente, yo soy de las personas que piensa que tenemos que servir. O sea, el servicio es fundamental en la vida de un ser humano y para mí la forma más fácil de encontrar la felicidad, porque es un concepto que todos filósofos y historiadores y todo el mundo, antropólogos, vienen buscando, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad está en el servir. La satisfacción y la plenitud que da servir a otros es incomparable a cualquier otro sentimiento que los que en algún momento hemos servido lo sentimos, los que no siguen buscando la felicidad en otras cosas, pero el servir es una cosa maravillosa y a lo que voy es que lo noto en ti. Desde que empezamos la entrevista, eres un hombre sonriente, eres un hombre alegre, eres un hombre que irradia una cosa bonita, ¿me entiendes? Y eso Gracias. solo lo puede hacer, o sea, ese es el reflejo de una persona que sirve. Ese es el reflejo de una persona que da. Eso es el reflejo de una persona con un corazón abierto. Eso sí te lo aseguro. Entonces, me gusta mucho verte así para que la gente entienda, porque lo he dicho, se lo digo a pacientes y todo, cuando me preguntan por la felicidad, si supieran que es muy fácil, servir porque es que no necesitamos cosas grandiosas, pequeñitas, y siempre hay alguien a quien servir, siempre hay algo que compartir, siempre hay alguien que necesita algo, y siempre tenemos algo para dar, siempre. Sí, Así digamos, no es que no tenemos nada, siempre tenemos algo que dar. sí, sí, siempre. Dos cosas ahora que hablas eso de la felicidad y es, yo tengo mi propia teoría de por qué el tejido solidario es tan bueno. Y es, resulta que he leído y he oído muchísimo a Marian Rojas Estapé que Ah, habla sí. sobre la oxitocina Ajá. y habla que esta hormona que hasta hace poco se creía que solamente la producían las mujeres cuando lactaban, cuando daban, decía a sus bebés y Sí. la hormona del amor, ¿no? La hormona de la felicidad. Ujú. Pues resulta que hubo hace muy poco, relativamente, que descubrieron que nosotros los hombres también la producimos. O sea, ¿y cuándo la producimos? Cuando damos, cuando entregamos, cuando damos Sí. algo. Hicieron un estudio, no sé con cuántas personas, que les dieron $1.000 a cada uno y después dijeron, ¿usted qué hizo con los $1.000? No, pues yo los repartí, me quedé sin ninguno. Y su felicidad al 100. ¿Y Ujú. usted qué se quedó con los $1.000? No, pues aquí los tengo. Sí. O sea, Sí. más feliz los que dieron los 1.000. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos tejiendo con solidaridad, estamos recibiendo cualquier cantidad de amor y de felicidad y de beneficio. Lo que yo te decía de comprar bonitos hilos, ¿no? De comprar bonitos hilos, Sí, sí. porque yo estoy recibiendo mucho. Suena un poquito egoísta de mi parte. Yo al tejer estoy recibiendo demasiado. Entonces, esa parte también, al dar, estamos recibiendo. Es Totalmente. la felicidad. ¿Sí? Sí, Y sí, lo segundo que ahora nombrabas a mi esposa,
Claro, resulta que ella tiene esclerosis múltiple y nosotros no nos podemos sentar a hablar de la prevención porque la esclerosis múltiple no tiene Claro, prevención. Pero cuando claro. nosotros hablamos de los beneficios del tocarte, del mirarte, yo creo que, por supuesto, ella tiene que apoyarme a mí en todo y me apoya, o sea, ella es diseñadora gráfica, con sus ilustraciones, necesito tal pieza, listo, de una vamos a Ahí publicar está eso y todo. ella. Sí, sí, porque podemos hablar y podemos prevenir y podemos salvar vidas. Con la esclerosis múltiple no, es cuidarnos y ya. Sí, 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 claro. Sí. No, maravilloso. Juan Diego, ¿cómo, cómo nos vinculamos a la fundación? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para apoyar ese proyecto tan lindo? ¿Qué hay que hacer? Esto hay que llevarlo ya no solo a los países donde ha llegado, sino que esto hay que regarlo por todo el mundo y Pues fortalecerlo. sí, sabes que me preguntan muchísimo, ¿cómo hago para unirme? ¿Cómo hago para tejer? Y yo le mando las prótesis. Y yo les digo, no, no tienen que mandarme nada, yo no tengo que ser centro de nada. Pues si ustedes, porque ese es un tema muy tabú todavía, no solamente el tocarse y mirarse, sino la mastectomía como tal. Yo me he llevado Sí. unas sorpresas que, oye, necesito una prótesis de seno. Yo, sí, es que yo tuve una mastectomía hace tanto, alguien muy cercano, o sea, y no se había hablado del tema. Ajá, ajá. ¿No? Entonces, tejan, entreguen en su comunidad, empiecen a hablar de lo que están haciendo y van a ver la cantidad de personas que necesitan una prótesis de seno. O sea, creo que esa es como la parte más bonita de todas. Tejer con mucho cuidado, con mucho amor, manteniendo los materiales, el hecho de que yo voy a regalar algo o a donar algo, no quiere decir que yo lo haga a la topa tolondra y con Sí. tiene que aceptarlo porque es regalado. No, Ujú, no. ujú. Es algo que le digo yo mucho a las mujeres que me escriben después de recibir su prótesis. ¿Cómo le pago? ¿Cómo le agradezco? Y yo les digo, haga una obra bonita, pero haga una obra bonita pensada. O sea, no es, uy, me sobró arroz y me sobró carne, voy a salir a regalarlo. No, haga un plato de más, Ujú, pensando ujú. en ese habitante de calle que está en la esquina y usted se lo prepara pensando en él y va y se lo entrega. No es que esta camisa, pues ya está, no, voy y la regalo. No, vaya y compre una camisa nueva y llévela de regalo, con Mm, propósito, un regalo con propósito. sí. Y tampoco tiene que ser dinero, ¿no? Usted sabe que hay una tía que hace mucho tiempo que no visita y está muy sola. Vaya, siéntese toda una tarde con ella y hable. Ujú, Háblele de recuerdos, de todo. No siempre sí. tiene que ser algo Es que lo que que yo te involucre decía, dinero. siempre tenemos algo que dar, Sí, siempre, 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 siempre. O sí. sea, es que es increíble. Material o no material. De todo, tenemos de todo. Y Sí. hay algo que yo también le digo a la gente, es que no se trata de dar lo que me sobra, eso no es Ajá. compartir. O sea, cuando No, la no, gente no, no, dice, no, no, es que yo comparto y lo que hacen es sacar la ropa vieja, rota y manchada y no, regalársela no, a alguien, no. eso no es Sí. compartir. Eso es Compartir es, deshacerse. sí, eso es desencartarse. Entonces, compartir es dar de lo que yo tengo, compartir es Ujú. lo que yo tengo, lo que yo como, lo que yo me he visto, eso lo comparto, de lo Sí. mío. De lo que me Ujú. gusta a mí, eso lo comparto, no de lo que me sobra. Lo que me sobra ya me Claro, sobra, claro. no me importa, eso no estoy Sí, compartiendo nada. Que igual le tenemos claro. que, démosle un buen uso, no estoy diciendo pues que lo desechemos pues a la, sí, Ah, hay no, que, por supuesto que no, claro que no. pero es eso, o sea, y siempre tenemos algo que compartir. Definitivamente lo Sí. que te decías tú, la visita a la tía que está sola, o sea, es que hay palabras para mucha gente y hay muchas formas de servir, de compartir, de acompañar, muchísimas, muchísimas Ujú. formas. Juan Sí. Diego, ¿qué te digo? Yo creo que me quedo sin palabras, me deja sin palabras, toda mi Muchas admiración para gracias. ti. A ti. Qué obra tan linda, qué bueno que existan seres humanos así, y sobre todo en Colombia. Me encanta que un colombiano haga una cosa tan hermosa, que estamos llenos de buenas ideas, y no te conocía, pero, o sea, definitivamente me voy a encargar que te conozcan, porque es que te tienen que conocer. Porque lo que tú Muchas decías gracias. al principio, que también estoy muy de acuerdo contigo, que uno no debe demostrar las buenas obras porque además la gente lo critica a uno, el ego y no sé qué. No,
No, sí tenemos que mostrar lo que hacemos para inspirar a otros a hacerlo. Hay gente que dice, pero yo cómo hago, yo en qué puedo ayudar, yo no hago, Mm, pero cuando vemos a otro decimos, no, ay, sí, si este hizo eso, yo también puedo hacer eso, yo también puedo sí, ayudar, yo también puedo sí. hacer los 15 gorritos y dárselos a la gente que está en la calle pasando frío, ¿ves? Entonces, es a modo de inspiración, es ver que otra persona lo puede, porque es que de verdad que hay gente que muchos tenemos grandiosas ideas, ay, no las llevamos a cabo no sabemos ni por qué, pero cuando vemos a otro, sí, nos da como ese Sí, ánimo, sí, nos da ese ánimo. sí, Entonces, sí. me parece maravilloso que la gente te conozca, que se inspire en una historia tan linda, tan linda, tan linda como esa, que los niños que reciben a Paco definitivamente reciban tanto amor y tanta alegría como tú les estás proyectando en cada Paco que llega, que llegue toda esa solidaridad de todas las personas que te colaboran en esto, la del cuento, tu mujer con los diseños, o sea, como es que hay muchas personas detrás de todo esto. Y todas Eh, las tejedoras, por supuesto, porque no te obviamente imaginas. las tejedoras, imagínate, o sea, Sí. son tantos corazones aportando a causas tan lindas, tan lindas, Mm. tan lindas, de llevándole felicidad. Y bueno, ustedes no se enterarán de todo lo que los niños sienten, pero imaginémonos a cuántos niños les sacan una sonrisa, les dan un consuelo, les dan esperanza, los hacen pasar una noche que estaba muy mala, con dolor y de repente escapan de toda esa realidad. Entonces eso sí ya vale, eso no. Se me olvidó contarte la edad máxima de los niños, hasta los 99 años. Ah, ah, perfecta. Hemos entregado pacos a señores de 82 años y van con su paco Perfecto. a Quiño y todo, Divino, porque siempre divino. seguimos siendo niños, siempre seguiremos Sí, siendo niños por dentro. y ojalá que no lo olvidemos. Y ojalá que lo Sí, dejemos de salir acuerdo. mucho más seguido, además. Sí, de acuerdo, sí. No, Juan Diego, muchísimas gracias. A ti, Muchísimas Andrea, gracias por muchísimas el gracias por la espacio. invitación, de No, verdad, y que ojalá le lleguemos a mucha gente. claro que sí, así va a ser. Sí.